Saliendo de la boda, la novia deambulaba por el parque llorando. Mientras caminaba, notó a un mendigo mudo pidiendo comida. Emily caminaba por el parque, tratando de no notar las miradas de los transeúntes que la evitaban. Era comprensible, no todos los días se encuentra a una novia llorosa con un vestido de bodas magnífico. Eran lágrimas de alegría, imposibles de contener, o de tristeza, cuando cada fibra de su ser rezaba por la pena y la añoranza. Emily se inclinaba hacia lo último. No quería casarse, pero su padre, Kevin Adams, había decidido por ella una vez más, como siempre lo hacía a su manera. Emily caminaba por el sendero como si intentara escapar de su destino, que hacía solo un par de horas había realizado nuevas enmiendas en su vida. Esta parte del parque estaba escasamente poblada, pero en el camino central siempre había mucha gente, niños de escuela, madres con cochecitos de bebé y abuelas que salían a tomar aire fresco. Debido a esto, siempre había un ruido alegre e indescriptible. Los bebés lloraban o reían alegremente, y los niños gritaban cada vez que veían una ardilla o palomas. En este sendero lateral estaba casi desierto, salvo por un par de vagabundos que se habían asentado a la sombra de los árboles. Estaban sentados un poco separados entre sí sobre pedazos de cartón colocados en el suelo. Cerca, un perro mestizo bastante grande llamado Ruby deambulaba, olfateando los troncos de los árboles y pretendiendo ser un verdadero rastreador. Ruby había sido encontrado herido al borde del camino por uno de los vagabundos. Aparentemente, Ruby había sido atropellado por un coche que pasaba a toda velocidad, lo que lo lanzó hacia un lado. Sin la intervención humana, el perro seguramente habría muerto, ya que sus heridas eran bastante graves. Pero la fuerte constitución de Ruby lo mantuvo con vida. Afortunadamente, un joven pasó por allí y recogió al perro de inmediato, llevándoselo en una dirección desconocida. Por supuesto, el hombre sin hogar no tenía dinero para una visita al veterinario, así que se encargó él mismo del tratamiento de Ruby. Compró vendas, yodo y algunos medicamentos antiinflamatorios. Ruby solo tenía una oportunidad entre mil para sobrevivir y la aprovechó con todas sus fuerzas. Ahora, Ruby trotaba feliz detrás de la pareja de vagabundos a quienes consideraba sus dueños. Sentados en sus esterillas de cartón, los hombres sin hogar observaban atentamente a los transeúntes, esperando sinceramente alguna ayuda. Ocasionalmente, el más animado de ellos pedía limosna, aunque este esfuerzo le traía poco éxito. Por supuesto, podrían haberse sentado en uno de los bancos vacíos cercanos, lo cual habría sido mucho más cómodo, pero los vagabundos eran experimentados y no querían ser ahuyentados. Esta pareja no se llevaba muy bien. Por ejemplo, a Jack Smith le gustaba beber en exceso, tras lo cual cantaba canciones y se burlaba de los transeúntes. Su compañero, en cambio, era más tranquilo y equilibrado. No le gustaba el alcohol ni podía gritar a todo pulmón, y había una razón especial para esto: Charlie era mudo y, por lo tanto, solo podía comunicarse a través de gestos. Jack a menudo se quejaba de tener un compañero tan lacónico, pero ese es el destino de los vagabundos, que a menudo reúnen a dos personas completamente diferentes. Al ver a la novia en un vestido blanco caminando por el sendero, Jack se animó notablemente. «¿Ves, Charlie, qué belleza? Oh, si tan solo pudiera perder unos cuantos kilos y tener un traje nuevo, no perdería la oportunidad, seguro», dijo. Charlie miró brevemente a la llorosa Emily y bajó la vista con torpeza. Jack murmuró algo y luego volvió a centrarse en la novia, que parecía ajena a su presencia. El mendigo dudó un momento, luego preguntó con audacia: «Señora, ¿le gustaría ayudar a un pobre hombre, como un gesto de buena voluntad, por así decirlo?» Al escuchar la voz desconocida, Emily se sobresaltó y, luchando por contener las lágrimas, susurró: «¿Cómo puedo ayudarle?». Charlie miró con desaprobación a su compañero e intentó señalarle que dejara de mendigar, pero Jack era imparable. «Bueno, ¿cómo ayudar, señora?». «Solo una pequeña moneda, por supuesto», respondió. Mientras Emily caminaba por el parque, un mendigo la llamó.
Charlie, el compañero del mendigo, estaba listo para fulminar a su amigo con la mirada, sintiendo una inesperada simpatía por la chica cuya vida parecía estar experimentando cambios significativos ese día. Cuando Emily se ofreció a ayudar, admitió que no tenía dinero, pero rápidamente se quitó un pequeño objeto que colgaba de un cordón delgado en su cuello. El brillo del objeto bajo la luz del sol hizo que Jack lo reconociera de inmediato como oro, probablemente un anillo, aunque podría haber sido una joya de fantasía. La codicia brilló en los ojos de Jack mientras instintivamente extendía la mano hacia el objeto. Sin embargo, para su inmensa decepción, Emily le entregó el anillo al asombrado Charlie, quien no había pedido nada. Jack murmuró para sí mismo, algunos tienen toda la suerte. Charlie tomó el anillo con cuidado, como si fuera una reliquia, y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta gastada, sintiéndose incómodo y avergonzado por el incidente. No se atrevió a examinar el anillo detenidamente frente a Jack, sabiendo que no sería una buena idea. Incapaz de hablar, Charlie asintió en señal de gratitud y presionó su mano derecha contra el corazón. Emily, turbada, desvió la mirada hacia Jack, quien explicó, «Es mudo, señorita. No le preste atención. Apareció por aquí hace un mes, no recuerda su pasado, y no le preguntamos mucho sobre eso». Emily miró a Charlie con compasión, notando su barba crecida y el cabello sin cortar que casi le cubría las orejas. De repente, su rostro le pareció vagamente familiar, la misma mirada, el característico óvalo de su cara. Emily estuvo a punto de creer que incluso el vagabundo tenía un hoyuelo en la barbilla, como lo tenía su Thomas, aunque ahora probablemente escondido bajo la espesa barba. «Dios mío, ¿será posible?», se preguntó. Aún sin entender lo que estaba pasando, Charlie miró ansiosamente a la novia vestida de blanco. El duelo visual silencioso duró varios segundos, hasta que una voz masculina lo interrumpió. «Emily, ¿qué te tardaste tanto? Dijiste que solo ibas a tomar un poco de aire fresco», dijo la voz con reproche. Los asombrados vagabundos lo identificaron sin lugar a dudas como el novio, con su traje caro. «Lo siento, Ed. Se me fue el tiempo. Solo quería dar un pequeño paseo y mis pies me llevaron hasta aquí», respondió Emily, esforzándose por mantener un tono natural. El novio frunció el ceño, con los labios apretados de molestia. «Está bien, ya has tenido tu paseo. Ahora volvamos. Los invitados están esperando y tus padres están preocupados. Espero que esos mendigos no te hayan molestado», dijo. Queriendo desactivar la situación, Emily se acercó inmediatamente a su prometido, tocando su hombro. «No, querido. Todo está bien, de verdad. Vamos a regresar», dijo. Ed Miller sonrió con triunfo y miró con desdén a los vagabundos. Sentado junto a Charlie, Ruby gruñó suavemente, erizando el pelaje de su nuca al sentir la tensión en el aire. Jack bajó la mirada, dándose cuenta de que era mejor no enfurecer a este hombre rico, que podría intentar imponerse frente a la novia y acabar con un par de bofetadas. Solo Charlie, acariciando el cuello de Ruby, sostuvo la mirada del novio con una calma estoica. El hombre adinerado frunció el ceño y carraspeó, con desagrado. «Así que tienes una bestia ahí. Dime, ¿no nos hemos visto antes? Tu cara me resulta extrañamente familiar», preguntó. Charlie negó con la cabeza, indicando que esta era su primera reunión. Afortunadamente, Ed no insistió en el tema, sino que tomó a la novia de la mano y la guió hacia la salida, donde les esperaba el saludo del restaurante. Jack Smith observó a la pareja que se alejaba con desdén y murmuró, «Bueno, mira quién está aquí, el héroe en persona. Yo podría hacer lo mismo si tuviera tanto dinero como él, ¿verdad, Charlie?» Charlie asintió en señal de acuerdo, aunque lo hizo más por respeto y cortesía que por intereses compartidos. No le gustó el comentario de su amigo. Además, Charlie aún no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de ese anillo que su prometida le había dado. Tenía un parecido sorprendente con algo que había visto antes, pero no podía examinarlo detenidamente en ese momento.
Jack lo miró fijamente. Si volvía a ver el anillo, podría simplemente quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Vamos, Charlie, deja de andarte por las ramas. Ve a la casa de empeños, empeña el anillo y, ya que estás, compra algo en la tienda de delicatessen al volver. No necesitas que te lo diga. Tómate algo allí, pica algo, ¿de acuerdo? Mientras tanto, iré con Ruby al punto de entrega a encargarme de algo para ganar unos cuantos billetes. Jack volvió a hablar. Charlie asintió mecánicamente, aunque no tenía intención de empeñar el regalo. Tenía una razón especial para conservarlo. Despidiéndose de Jack, se levantó de su asiento improvisado y se dirigió hacia la salida. Ruby, al principio, parecía querer seguirlo, pero luego se acomodó y se quedó con el otro vagabundo. Al pasar por el restaurante, Charlie no pudo evitar notar la grandeza de la boda que se celebraba adentro. La música alta llenaba el aire, y los invitados ligeramente intoxicados salían a la calle, ansiosos por refrescarse y presumir de sus coches de lujo estacionados afuera. Charlie aceleró el paso involuntariamente, esperando pasar desapercibido. Sabía muy bien lo cruel que podía ser la gente hacia los vagabundos, especialmente cuando estaban de buen humor y buscando nuevas aventuras. Pero hoy, al empresario que estaba en la entrada no le importaba si él era un mendigo o no. El padre de la novia no escatimó en gastos para la boda, tiró tanto dinero que daba miedo. Todo tenía que ser de primera clase para su amada hija. Cuando Charlie metió la mano en su bolsillo, tocó el anillo que su prometida le había dado. Me pregunto por qué me lo dio específicamente a mí, y cómo pudo separarse de un artículo tan valioso. Debió haberlo llevado por alguna razón, probablemente no era barato, pensó Charlie mientras se dirigía al hospital de la ciudad. Charlie tenía la intención de hablar con alguien que pudiera confirmar si sus suposiciones eran correctas o no. El joven vagabundo necesitaba ver a Mia, una enfermera de la sala de traumatología que lo había cuidado durante varios días. Hace 6 meses, encontraron a Charlie en una zanja al lado de la carretera con una lesión en la cabeza. No tenía dinero ni documentos. Solo por casualidad se descubrió un pequeño anillo de metal amarillo en el forro de su chaqueta. Nadie sabía de dónde había salido, ya que Charlie mostraba signos de amnesia traumática y mutismo causado por una fuerte conmoción cerebral. Algunos especulaban que simplemente lo había encontrado en la calle y lo había guardado. Otros pensaban que Charlie lo había robado a alguien y había sido castigado con una paliza por razones disciplinarias. Sin embargo, el anillo seguía con Charlie. Después de todo, el objeto fue encontrado en sus bolsillos, lo que nominalmente significaba que le pertenecía. El médico que lo atendió sospechaba que el mutismo de Charlie probablemente no era congénito, sino el resultado de la lesión en la cabeza. Él sufrió heridas durante el ataque, y como consecuencia, muchas de las enfermeras en la sala estaban abiertamente irritadas con el vagabundo que terminó en su departamento. Solo Mia continuó cuidándolo. Más tarde, cuando Charlie recobró la conciencia y se enteró de la existencia del anillo, se lo regaló de inmediato a su salvadora. ¿Qué más podría darle a Mia en agradecimiento? Una palabra amable es buena, pero algo más sustancial es mejor, especialmente porque el mismo Charlie no podía recordar de dónde venía el anillo ni cómo había terminado en su bolsillo. Por lo tanto, se deshizo de él fácilmente y sin remordimientos. Sin embargo, después de encontrar un anillo similar en sus manos hoy, Charlie decidió compararlo con el que tenía Mia. Tal vez esto le ayudaría a recordar su verdadero nombre y apellido. Afortunadamente, la suerte estaba claramente de su lado hoy. Charlie apenas había entrado en el patio del hospital cuando se encontró con Mia, quien llevaba una bolsa de sábanas limpias para la lavandería. Oh, Charlie ha venido a visitarnos. Gracias por no olvidar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu memoria? Las funciones del habla, el ordenanza charlaba alegremente. Charlie sonrió y negó con la cabeza, indicando que seguía siendo un vagabundo mudo sin pasado, de hecho, sin futuro tampoco. Oh, realmente esperaba que recordaras todo.
El profesor Pan dijo que todas las funciones cerebrales se recuperarían, solo requiere tiempo y trabajo personal. Estás siguiendo las recomendaciones del médico, ¿verdad? ¿Lo estás, no? Charlie asintió afirmativamente y volvió a sonreír. Honestamente, disfrutaba hablar con esta mujer amable que lo trataba con tanto cariño. Tomando la bolsa de la lavandería de las manos de Mia, Charlie la siguió obedientemente. No te preocupes, Charlie, tu memoria volverá. Todo estará bien. Aunque tal vez en realidad no seas Charlie, así te llamé en memoria de mi hermano. Él murió, era piloto de helicóptero, trabajaba en los servicios de emergencia. Pero no importa, ¿a qué has venido? ¿Solo a visitar o hay algo que necesitas? Mia continuó su monólogo. Charlie se detuvo, luego colocó la carga en un banco y la miró con esperanza a los ojos. ¿Qué pasa, Charlie? Vamos, dímelo. No tengas miedo. Sabes que te ayudaré en lo que pueda, incluso si necesitas explicarlo con gestos. No soy una mujer tonta, ya lo sabes. Charlie se sintió un poco avergonzado, luego sacó un anillo de su bolsillo, colgando de un cordón delgado. Vaya, ¿es esto? ¿Tienes un montón de ellos y un cochecito? Déjame echarle un vistazo más de cerca. No, no lo creo, todavía hay una diferencia. Por otro lado, sería bueno compararlos, por supuesto, porque no puedo decirlo de memoria. Los ojos de Charlie brillaron. Bien hecho, Mia, tienes una mente aguda. A simple vista, ella entendió lo que él quería decirle. No todos pueden hacer eso, mira a Jack. No importa cuánto expliques con gestos, él no entenderá nada hasta que lo escribas. Pero lo que Mia dijo un poco más tarde confundió los planes de Charlie. Charlie, no te enfades, pero no puedo comparar los anillos. Verás, empeñé tu regalo en la casa de empeño hace 2 días. Realmente necesitaba el dinero. Ya sabes cómo es, tengo 3 hijos. Mi esposo no gana mucho, así que no podemos permitirnos mucho de todos modos. Recientemente fue el cumpleaños de nuestro hijo mayor. Había estado soñando con un smartphone durante mucho tiempo, así que empeñé tu anillo. No del todo, sin embargo, espero recuperarlo. Bueno, veremos cómo va. Charlie frunció el ceño. Había esperado la ayuda de Mia porque si los anillos hubieran resultado idénticos, Charlie podría haber adivinado que había una conexión entre él y la hermosa novia. Quizás amigable, quizás incluso familiar. No estés triste, Charlie. Si quieres, puedo escribirte una nota para que puedas ir al tasador en la casa de empeño y comparar. Tal vez él pueda ayudarte con algo. Los anillos se parecen mucho. Incluso diría que son como 2 gotas de agua. El tasador en la casa de empeño, tan pronto como lo vio, fue directamente por el dinero. Dijo que el oro es muy bueno y el sello es alto. Una chispa de esperanza apareció en los ojos de Charlie. Quizás gracias a este anillo, podría desentrañar el misterio de su pasado, que lo había tratado tan cruelmente. Mirando de manera significativa a los ojos de Mia, hizo un gesto característico con su mano, como si trazara letras invisibles en el aire. Ah, esto, la nota. Por supuesto, enseguida, Charlie. Resulta que tengo una nota. Bueno, en un lado había una receta escrita, pero eso no te molestará. Escribiré en el lado en blanco. Pronto, Charlie tenía en la mano la codiciada nota que pensaba llevar a la casa de empeño para una mayor aclaración. Cuídate, Charlie, ¿de acuerdo? Y pasa a visitarnos algún día. Y sigue las recomendaciones del médico, vale, dijo Mia como despedida. Charlie le dio un saludo con la mano y se dirigió hacia la salida del hospital. Mientras tanto, en el restaurante Salute, la celebración de la boda estaba en pleno apogeo. En medio de la música animada, los invitados bailaban y gritaban unos sobre otros. Solo la novia se sentía miserable en esta celebración de la vida. Cada vez que los invitados pedían besos,
los ojos de Amelie se llenaban de lágrimas amargas. Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Si tan solo Thomas estuviera aquí ahora, no estaría llorando así, pensó la novia. Por otro lado, el novio se sentía como el amo de la situación, disfrutando de los rayos de atención y gloria, bajándose un trago tras otro. ¿Por qué estás tan tensa? Algo está mal. Relájate, después de todo, es nuestra celebración, ¿no?, susurró sigilosamente al oído de Amelie. Amelie logró una sonrisa cansada y miró a su padre. Sentado en la mesa, Caden Adams parecía confiado, pero Amelie sabía que no podían estar más lejos de la verdad. Todo este asunto, desde el compromiso hasta el restaurante, se había llevado a cabo más por obligación que por planificación. Amelie, estoy enfermo. Los médicos no dan pronósticos. Dicen que podrían ser solo meses, y con ello, estarás mejor. Además, su padre es un exitoso empresario. Sabes que mi trabajo no es fácil para cualquiera. Temo que si me pasa algo, no podrás manejarlo todo, le confió su padre poco antes de la boda. Papá, sabes que amo a Thomas y estoy dispuesta a esperarlo para siempre, respondió ella. Kevin Adams resopló con incredulidad. Es fácil para ti decirlo cuando el tiempo está de tu lado, pero yo no puedo esperar más, querida, ¿entiendes? Amelie miró a su padre con tristeza. ¿Podría realmente casarla con este hombre que solo le interesaba el dinero y nada más? O, si tan solo Thomas estuviera aquí ahora mismo, seguramente se pondría de pie por ella, la protegería. Después de todo, solo su padre estaba dispuesto a escuchar día y noche, comprensible, ya que era el geólogo principal de la empresa con un talento natural para encontrar vetas de oro y depósitos de diamantes. Desde la infancia, Thomas había sentido una atracción por el romance de los viajes lejanos, las excursiones y el camping bajo las estrellas. Como compañero de clase, siempre había cuidado de ella, ya fuera recogiendo flores del jardín o ofreciéndose a llevar su mochila escolar. Creció en una familia de bajos ingresos donde su padre trabajaba como mecánico en una fábrica y su madre como técnica en una escuela. No importa, cuando crezca, me convertiré en geólogo. Thomas sonrió soñadoramente ante la idea de encontrar oro y hacerse rico. Amelie no le daba mucha importancia a las historias de sus amigos y las miraba con escepticismo. Vamos, oro. Primero, tienes que encontrarlo, dijo. Y tú solo estabas hablando en grande. No es tan fácil como lo hacen parecer los libros. Claro, Thomas se mantuvo firme y después de la escuela ingresó con éxito a la Universidad de Exploración Geológica en su primer intento. En ese momento, no había una relación romántica entre él y Amelie. Ciertamente había un cariño mutuo, pero más a nivel de amistad que del tipo entre un hombre y una mujer enamorados. Siguiendo el consejo de su padre, Amelie decidió estudiar economía. Kevin Adams siempre decía que un buen economista sin duda sería un activo para su empresa. Amelie sabía que todo lo que su padre tenía, lo había ganado con trabajo duro. Kevin Adams había enfrentado muchos desafíos antes de alcanzar el éxito y poder ahorrar suficiente dinero para iniciar su propio negocio. Originalmente, era una pequeña empresa especializada en la extracción de ámbar. Fue más tarde, cuando Kevin se recuperó un poco, que cambió a una empresa más rentable pero más peligrosa, la minería de oro. Fue con Caden Adams con quien Thomas empezó a trabajar después de graduarse de la universidad. Amelie recordaba vívidamente la expresión de alegría en el rostro de Thomas cuando llegó para la entrevista. Bueno, ciertamente has madurado, has ganado carácter, probablemente. ¿Colgarte a mi hija? Te lo diré claro, no te apresures. Trabaja conmigo 1 o 2 años, demuestra de qué estás hecho. Tal vez entonces cambie de opinión, comentó Kevin con una sonrisa. Thomas se sonrojó visiblemente, se puso nervioso, carraspeó torpemente y cambió de tema rápidamente. Todavía no suenan campanas de boda para mí, Caden Adams. Ahora mismo, primero necesito estabilizarme y aportar valor a la empresa. No pasé todo ese tiempo estudiando para nada. Tienes la actitud correcta, Thomas,
justo en el blanco. Ahora más que nunca necesitamos depósitos de calidad, y no nos vendrían mal geólogos capacitados. Así que involúcrate y te prepararé para la expedición, respondió Kevin. Recordando aquellos días más felices, Emily se secó una lágrima amarga. Qué buenos eran esos tiempos, los pájaros cantando en su alma. Pero ahora, solo había tristeza y un anhelo interminable. Thomas no había escuchado a su padre entonces, pero volvió a cortejarla, esta vez de verdad, flores, regalos, citas. Al principio, Emily había tomado el cortejo de Thomas como algo trivial, como una broma, un gesto amistoso sugiriendo ir al cine. Pero más tarde, desarrolló sentimientos sinceros por él y lo miró con otros ojos. Para entonces, Admelor la estaba persiguiendo activamente, a quien había conocido durante la universidad. Era un joven prominente y rico, pero rebosante de arrogancia y confianza, algo comprensible con un padre empresario más influyente de lo que Kevin podría ser jamás. Pero para Emily, eso no significaba absolutamente nada. El dinero no compra la felicidad, además, no necesitaba nada en particular en ese momento. Pero para Thomas fue difícil competir con Ed. ¿Qué posibilidades tenía un joven geólogo contra un hombre rico que podía colmar a Emily de regalos todos los días? Así que Thomas tuvo que recurrir a la imprevisibilidad, haciendo cosas que le quitaban el aliento y hacían que su corazón estuviera a punto de estallar, como la cita en la azotea de un rascacielos donde Thomas logró subir una mesa con sillas y un enorme jarrón de flores. Esa noche quedó grabada para siempre en la memoria de Emily. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo, nunca habría dejado que Thomas fuera en esa expedición por nada en el mundo. Pero Kevin Adams era bastante optimista. Contamos contigo, Thomas. Te vas a un lugar nuevo. La ruta es dura, te lo advierto de antemano, así que ten en cuenta que no será un paseo por el parque. ¿Realmente necesitamos un buen lugar ahora mismo? ¿Puedes entregarlo? Thomas sonrió. Ayudaré, por supuesto. ¿Cómo podría ser de otra manera? Somos un equipo, después de todo, desafíos. Kevin Adams miró respetuosamente al joven geólogo y asintió con aprobación. Empleados como él valían su peso en oro, eran motivados y ambiciosos. Le prometió ascenso en su carrera y moverán montañas. Insinuó que podría casarlo con su hija y harán todo lo posible por complacer. Kevin Adams comparó esta táctica con colgar una zanahoria frente a un burro confiado. Si Thomas sabía que él era ese burro, seguía siendo un misterio. Emily nunca imaginó que podría ser usada como cebo, pero ahora no tenía sentido reflexionar sobre lo que ya estaba claro. Sentada en la mesa de la boda, Emily no podía dejar de pensar en Thomas, quien, según su padre, había desaparecido durante una avalancha en el glaciar en la garganta. Se rumoraba que poco antes de su muerte, había enviado un mensaje al continente sobre el descubrimiento de una rica veta de oro. Kevin Adams se había alegrado mucho entonces, pero la alegría resultó ser prematura. Thomas y su asistente perecieron en la garganta, arrastrados por una ola de hielo y fragmentos de roca. Incluso ahora, 2 años después de la tragedia, Emily no podía contener sus lágrimas. Papá, ¿cómo puede ser? No podemos organizar una expedición de rescate. No podemos simplemente quedarnos aquí sin hacer nada. Kevin Adams frunció el ceño. ¿Y qué se supone que debo hacer, Esa región a la que fue Thomas está inexplorada, ¿entiendes? ¿Ves una avalancha de glaciar? Es una avalancha imparable que arrastra todo a su paso. Envié gente, por supuesto, pero todo fue en vano. Tal vez en primavera envíe otra expedición. Realmente quiero encontrar esa veta de la que hablaba Thomas, suponiendo que siquiera exista. Las lágrimas llenaron los ojos de su hija. Todo lo que te importa es tu oro. Solo piensas en tu bolsillo, pero un hombre ha muerto, ¿no lo entiendes? Por supuesto que lo entiendo. Pero si no fuera por mi oro, no estarías arreglándote el cabello en salones y cenando en restaurantes en este momento. Estarías trabajando de sol a sol, y quién sabe si ese salario habría sido suficiente para ti,
respondió el empresario con cierta dureza. Amelie apretó los labios a la defensiva. Entendía el punto de vista de su padre, pero ¿por qué Thomas? ¿Por qué no pudo ir otra persona en esa expedición maldita? No tenía respuesta para esa pregunta, y aún ahora, sentada junto a su esposo, sus pensamientos solo eran de Thomas. Después de la muerte del prometido de su hija, Caden Adams no perdió la compostura y rápidamente dirigió su atención a Ed. Su padre también se mantenía firme y había fondos disponibles para desarrollar el yacimiento. Con un socio como Charlie Mead, no había nada que temer y Kevin lo entendía mejor que nadie. Por lo tanto, cuando se insinuó que tenía la intención de casarse con Amelie, no se opuso, especialmente después de escuchar sobre la grave enfermedad. Caden Adams siempre se había considerado una persona fuerte, pero al enterarse del terrible diagnóstico, sintió miedo por primera vez. ¿Cómo podría ser? Había vivido y disfrutado la vida durante tantos años, ¿y ahora qué? ¿Desaparecería todo en la nada? Una vez fue un hombre, y ahora podría desaparecer. Señor, el destino es tan cruel. Aceptando apresuradamente dar a su hija en matrimonio con Ed, Kevin no sabía lo más importante: Charlie Mead ya estaba observando su empresa, la cual tenía la intención de tomar después de la muerte de su suegro. Lo principal es apoderarse del negocio. Si quiere vivir con Amelie, no me interpondré. Si no, que la novia vaya donde quiera. El empresario pensó, no la detendré, al recibir la noticia de la grave enfermedad de Caden Adams. Esta información fue proporcionada por una persona de confianza que trabajaba en la misma clínica donde el empresario estaba siendo examinado. Charlie Mead se frotó las manos con satisfacción, luego movió otra pieza de ajedrez en el tablero, amenazando al rey del oponente imaginario. Mira cómo todo está encajando, reflexionó. Adams está enfermo, se ha convertido en un miembro de su familia. En otra situación, no habría creído en tales milagros, pero ahora es bastante posible. Emily no sabía nada de esto y creía que su prisa por casarse con ella estaba motivada por sus propias ambiciones y por un deseo de ganar otro punto en el karma del macho universalmente reconocido. Sentada en la mesa festiva, Amelie tocó involuntariamente su cuello, donde hasta hace poco colgaba un anillo de oro que Thomas le había dado el día de su partida. Él había encargado 2 anillos al joyero con pequeñas inscripciones. Estas son iniciales, quería enfatizarlo, dijo él, entregándole el anillo a Amelie. El objeto claramente no era caro, pero su valor iba mucho más allá de eso. Oh señor, ¿por qué le di el anillo a un vagabundo? Es un recuerdo, aunque cuánto tiempo se puede vivir en el pasado, se atormentaba a Amelie con recuerdos todos los días. Esto no podía continuar para siempre. Que este anillo beneficie a un mendigo, se persuadía mentalmente Amelie, tratando de no pensar en el hecho de que, hace un par de horas, se había convertido en la esposa de un hombre al que no amaba. Por otro lado, Ed se sentía absolutamente magnífico, emborrachándose frente a todos. Mirando a la novia con una mirada lasciva, imaginaba la próxima noche de bodas y su corazón se llenaba de alegría. También recordaba muy bien los tiempos en que su posición no era tan segura como lo era ahora, todo por culpa de Thomas, para que no se quedara con las manos vacías. Tomando otro trago de coñac, involuntariamente se sumergió en recuerdos inquietantes. Realmente tenía algo que recordar porque fue él quien, al enterarse de la próxima expedición de Thomas a un territorio inexplorado, decidió deshacerse de su competidor de un solo golpe. Con este propósito, Ed, siguiendo el consejo de su padre, comenzó a buscar el eslabón más débil entre los participantes de la expedición. Inicialmente, su elección recayó en el subalterno de Thomas y también su mano derecha, Raymond Van. Pero después de estudiar su biografía en detalle, se dio cuenta de que no funcionaría. Raymond era demasiado principista, un rival digno del líder, igualmente loco y ambicioso. No puedo correr ese riesgo. Necesitamos a alguien más, alguien en quien podamos confiar absolutamente. De lo contrario, si Thomas regresa de esta expedición victorioso, nunca volveré a ver a Amelie.
En realidad, que Thomas no regrese en absoluto. Pero para eso, necesitamos a alguien con una motivación extraordinaria, pensó Ed en ese momento. Entonces, por pura casualidad, se enteró de que uno de los miembros de la expedición tenía serios problemas, específicamente, una madre enferma que llevaba 2 meses en el hospital. Al escuchar lo que Ed proponía, Sean Mellor dudó visiblemente. Vamos, ¿cómo es eso posible? No puedo simplemente deshacerme del líder de la expedición, frunció el ceño Sean. Ed sonrió con desdén, no digo que será fácil. Solo asegúrate de que Thomas no se distraiga y registra las coordenadas. Pase lo que pase, la mina de oro debe pertenecer a mi familia. ¿Entendido? Y mientras tú haces el papel de viajero, yo ayudaré a tu madre. ¿Trato hecho? Sean se puso pálido pero asintió en señal de acuerdo. Ed le dio una palmada en el hombro para tranquilizarlo. Poco sabía entonces que ninguno de ellos regresaría de esa expedición. Ciertamente, el secreto de la mina de oro permaneció sin resolver, pero encontró consuelo en algo completamente diferente. Aunque no encontró el oro, Amelie se convirtió en su esposa, y eso significaba que no todo estaba perdido en su vida. Como era de esperar, no cumplió su promesa de ayudar a la madre de Sean. En términos más simples, engañó al joven confiado que pereció en una avalancha junto con los otros miembros de la expedición. Desafortunadamente, la madre de Sean sobrevivió a su hijo solo por 2 semanas, falleciendo 3 días antes de sus 50 cumpleaños. Todo esto pasó por la mente de Ed como escenas de una película muda. Bueno, pronto enviaremos otra expedición y entonces el oro seguramente será nuestro. Ese tonto de Tess piensa que vendré a rescatarlo. Mantén tu bolsillo bien abierto, ella simplemente se convertirá en mi propiedad, pensó Ed para sí mismo. Mientras tanto, no podía sacudirse la sensación de que el rostro del joven vagabundo con el perro le resultaba vagamente familiar. ¿Dónde podría haberlo visto antes? Bueno, si se afeitara y se arreglara, entonces podría estar seguro de si lo había visto o no. Está bien, me olvido de ese mendigo. Hoy es mi celebración y estoy pensando en tonterías, pensó, golpeando la mesa con el puño. El alcohol ya había hecho efecto, haciendo que la cabeza del empresario diera vueltas y su sangre hirviera como magma fundido. En ese mismo momento, Charlie se acercaba a la casa de empeños que Mia le había mencionado. Sin que el vagabundo lo supiera, Ruby había escapado de Jack y lo había seguido. Consciente del posible castigo de su dueño, el inteligente perro mantuvo una distancia respetable, asegurándose de que Charlie no lo notara y lo volviera a alejar. Las preocupaciones de Ruby no eran infundadas. Charlie no quería que el perro lo siguiera a la casa de empeños y causara un alboroto. Los dueños de tales establecimientos no les gustaban los animales deambulando y comenzarían a gritar y a agitar las manos al ver un perro en la puerta. Charlie subió los escalones y abrió la puerta. Dentro de la casa de empeños estaba abarrotado e incómodo. El tasador, un hombre pálido de unos 30 años con ojos esquivos, miró con esperanza al recién llegado. Charlie asintió, luego metió la mano en el bolsillo para sacar la nota que Mia había escrito. Debe ser mudo, pensó decepcionado el empleado de la casa de empeños. Pero cuando el tasador leyó la nota y vio el anillo delgado y trenzado en la mano del invitado, sus ojos se iluminaron con avaricia. ¿Interesado en el anillo, eh? Ah, ya lo he vendido a un joyero. Lo que has traído se parece, pero ciertamente no es de la misma serie, mintió el tasador sin pestañear. Charlie lo miró interrogativamente como si dijera, ¿estás seguro de eso? ¿Podrías estar equivocado? Pero el tasador definitivamente había arrebatado el anillo de la palma abierta de Charlie y comenzó a examinarlo bajo la luz de la lámpara de escritorio, estudiándolo a través de una lupa con montura de plástico. En verdad, el tasador intencionalmente le mintió a Charlie. Tenía la costumbre de apartar objetos hechos de buen oro en un cajón separado, destinado a la venta a joyeros privados. Uno de esos joyeros debía llegar hoy para recoger otro lote de oro,
por lo que el tasador estaba visiblemente nervioso, ansioso por tratar con este vagabundo silencioso lo más rápido posible. ¿Qué planeas hacer con esto después? ¿Venderlo? Mira, si es robado, te meterás en problemas. Pero si me lo empeñas, podemos intercambiarlo sin papeleo, menos testigos, ¿entiendes? Aunque te daré menos de lo que otros te darían, pero nadie vendrá a buscarte, dijo apresuradamente el tasador. Charlie miró al hombre astuto frente a él con una irritación sin disimulo. Inmediatamente se dio cuenta de que este comerciante pretendía engañarlo, ofreciéndole solo una miseria por el objeto. No, que el anillo se quede con él por ahora. Quizás para tiempos mejores, como dicen. Si no quieres vender, es tu derecho, pero no me traigas más bienes robados. No cruzarás mi umbral. Estoy arriesgando mi reputación por ti, caminando prácticamente por una cuerda floja, y aún así no estás satisfecho. Ahora vete de aquí y llévate tu anillo contigo. El tasador estalló, prácticamente echando a Charlie. El vagabundo estaba a punto de irse cuando chocó con un hombre alto y anciano en la puerta. Sobresaltado, Charlie dejó caer el anillo de su mano y cayó justo a los pies del visitante. Bueno, espera, croó el hombre y agachándose, recogió el anillo. Charlie miró al visitante suplicante, pero el hombre ni siquiera se inmutó. En su lugar, extendió su mano hacia el vagabundo y se presentó, Leon Luzovic Tyler, maestro joyero. Charlie estrechó con cautela su mano estrecha y seca con dedos largos, y luego miró el anillo. Es mudo, Leon Luzovic. Me ha traído otro artículo, me atrevo a decir que es idéntico al anillo que te vendí hace 2 días, las letras T y E entrelazadas, olfateó el tasador, percibiendo el beneficio. Charlie inmediatamente le lanzó una mirada de desaprobación. Sí, veo que es idéntico al que me vendiste recientemente, chico. No me sorprende, ya que personalmente hice 2 anillos como este para un joven. ¿Cuándo fue eso? Hace al menos 2 años, el joyero ajustó sus gafas de montura de cuerno en la nariz. Luego, tomó suavemente a Charlie por el antebrazo y lo llevó afuera. Uf, está sofocante ahí dentro. No me gusta mucho esa casa de empeños, te lo digo, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que conseguir oro de algún lado, y este estafador me da un buen descuento. Es comprensible, él tiene su parte, por supuesto. O bueno, no pienses mal de ello, no te estoy juzgando, Dios me libre. Pero, ¿de dónde sacaste este anillo? Charlie señaló tristemente sus labios, indicando su mudez, y luego le pidió al joyero un papel y un bolígrafo. Después de leer lo que el joven vagabundo había escrito, Leon Luzovic se sumió en sus pensamientos. Estos 2 anillos fueron hechos para un joven geólogo, pero claramente no para Charlie. Entonces, ¿quién era el dueño legítimo? ¿Podría haber desechado una compra tan valiosa destinada a una persona amada? Girando el anillo en su mano, Leon Luzovic se lo devolvió a Charlie. Aquí, por favor, tómalo. No tengo uso para lo que es de otro, pero si te importa la historia de este artículo, puedo revisar mis registros en casa para ver el nombre del cliente. Llevo unos 30 años en el negocio de la joyería. Una sonrisa satisfecha iluminó el rostro de Charlie. Quizás el nombre y el apellido del cliente en estos anillos finalmente le ayudarían a recordar su pasado. Leon Luzovic le devolvió la sonrisa y, sin dudarlo, llevó al hombre sin hogar fuera de la calle. El joyero no tenía miedo de ser robado, los años en el negocio le habían enseñado a ver en el alma de las personas como si fuera una radiografía. El corazón de Charlie era tan puro como una gota de rocío en un prado alpino al amanecer, y así, sin dudarlo, el anciano lo llevó a su casa. Puedes lavarte en el baño, está justo al final del pasillo. Luego te esperaré en la mesa. Solo estamos mi nieto y yo aquí, así que no tenemos muchos invitados, explicó Leon Luzovic, abriendo la puerta. Pronto, el nieto de 7 años de Leon Luzovic, Archie, entró en la cocina. Sonriendo al invitado, se sentó en una silla libre y comenzó a comer.
Los padres de Archie murieron cuando él tenía solo 2 años. Fue un accidente de coche, que en paz descansen. Intentaron adelantar a otro coche y, bueno, el reino de los cielos, ya sabes, explicó el joyero, interceptando la mirada interrogante de Charlie. El vagabundo miró tristemente al niño, cuyo único pariente restante era su abuelo, aunque tal pariente debía de costar un dineral, a juzgar por la decoración de la habitación y el lujoso interior de la casa. Saúl cena, Leon Lusovic sugirió, como ya es de noche, propongo que descansemos un poco y luego comencemos a revisar mis archivos. Sabes que necesitamos revisar los archivos y estoy bastante cansado. El tasador también estaba por llegar, siempre pensando en maneras de engañarlo. Entonces, ¿qué dices? ¿No te importa quedarte? Puedes dormir en ese hermoso sofá en la sala de estar. Charlie asintió con entusiasmo y agradeció a su anfitrión con una sonrisa de gratitud. Se había cansado de dormir en sótanos y casas abandonadas, por lo que la oferta de Leon Lusovic le parecía un sueño hecho realidad. De repente, Archie, quien había estado tranquilo hasta ese momento, saltó de su silla y corrió hacia la ventana. Abuelo, abuelo, mira, hay un perro afuera. ¿Uno grande ha venido a visitarnos? No lo sé, nieto. ¿No será este perro del joven, por casualidad? Charlie se acercó a la ventana y maldijo en silencio. Por supuesto, era Ruby, siguiéndolo como un detective talentoso de la época de Sherlock Holmes. Abuelo, ¿puedo jugar con él, por favor? Es tan amable, y sus ojos son tan bondadosos, por favor, gran Archie. Está bien, déjalo entrar. Es tu decisión, pequeño. No creo que este perro nos haga daño, concedió Leon Lusovic mientras se dirigía hacia la puerta. En pocos minutos, Ruby ya estaba moviendo la cola alrededor de Archie, quien reía mientras el perro intentaba lamerle la nariz o la mejilla. Nunca lo había visto tan feliz, comentó Leon. Es comprensible. Siempre estoy en el taller y él no tiene con quién jugar, agregó el dueño con admiración. Charlie colocó su mano sobre el corazón con gratitud para mostrar su respeto. Mientras tanto, en la casa de empeño del tasador, se esperaba una conversación bastante tensa con un par de criminales que habían venido en busca de información. Bueno, Sean, ¿tienes algo que valga la pena? Más te vale que esté garantizado, tus trucos baratos ya están pasados de moda, comenzó el mayor de los ladrones. El traductor frunció el ceño y comenzó a repasar mentalmente a aquellos que, según los criminales, encajaban en el papel de un pez gordo. Uno tenía todo un equipo de seguridad, otro mantenía 3 mastines, y luego estaba el tercero, por supuesto, porque no había pensado en él inmediatamente. Ese pomposo dandy, Leon Lusovic. Deja que el joyero se encargue de esos matones. Él observaría desde la distancia y reclamaría su parte después de un golpe exitoso. Pocos sabían que Sean llevaba mucho tiempo en complicidad con una banda criminal, proporcionándoles direcciones de personas adineradas que le compraban oro a precios inflados. Por eso no tenía dudas al dar la dirección de Leon Lusovic, queriendo vengarse del vagabundo que le había arrebatado el anillo de las manos. Oh, un joyero, es una buena presa. Sin perros, viviendo con un niño de 7 años. Esto es un verdadero regalo. Eres listo, Sean. No es de extrañar que ganes tu pan, comentó uno de los criminales. Sean sonrió con su desagradable sonrisa e imaginó los tesoros del anciano joyero, semejantes a la cueva de Aladino, donde se almacenaban innumerables riquezas. Mientras tanto, completamente ajeno a que unos ladrones armados se dirigían a su casa, Leon Lusovic intentaba localizar un libro de contabilidad que contenía los detalles de los propietarios de los anillos. Archie estaba ocupado con Ruby en la habitación de los niños mientras Charlie ayudaba al joyero a ordenar sus archivos. Un golpe en la puerta hizo que el perro levantara las orejas y gruñera profundamente. ¿Quién podría ser tan tarde?, preguntó Leon Lusovic con sorpresa, dirigiéndose hacia la puerta.
Charlie lo miraba ansiosamente, luego escuchó el distintivo clic de la cerradura y el pasillo se llenó instantáneamente de gritos extraños. Contra la pared, viejo. Dije que te muevas. ¿Dónde está el oro, maldito? No me pongas esas caras de asombro. Te lo repetiré, ¿dónde están el dinero y el oro?, gruñó uno de los delincuentes. En ese momento, un feroz ladrido estalló desde la habitación de los niños, y alguien rápido y muy enojado se lanzó a la refriega. Charlie tampoco se quedó de brazos cruzados. Agarrando un taburete pesado, corrió en ayuda del anciano propietario. ¿Qué está pasando? Dijeron que el viejo no tenía perro. Sean, eres un miserable, nos tendiste una trampa, maldito. Ruby se lanzó sobre los villanos como una leona rodeada de una manada de hienas. Los gritos atrajeron de inmediato la atención de los vecinos, quienes decidieron llamar a la policía. Al darse cuenta de que el atraco se estaba desmoronando, uno de los ladrones sacó una pistola de su bolsillo y la apuntó a Ruby. No, no. No te atrevas, maldito, gritó Charlie y se lanzó contra el enemigo con las manos desnudas. Se oyó un disparo, llenando el aire con el agudo olor a pólvora. Charlie se quedó inmóvil, luego miró hacia abajo y vio que la bala había fallado, golpeando el piso de parquet pulido de la sala. Ruby estaba viva. Uno de los miembros de la banda, al darse cuenta de su derrota, se giró y golpeó a Charlie en la cabeza con la culata de su escopeta. El golpe fue torpe, ya que en ese momento Ruby agarró al gánster por el tobillo, haciéndolo perder el equilibrio y colapsar al suelo. Aún así, el golpe fue suficiente para hacer que la cabeza de Charlie girara y llenar su boca con el sabor metálico de la sangre. Charlie no escuchó las sirenas de los coches de policía que se acercaban. Sentado en el suelo, trató de detener la sangre que fluía de una herida cerca de su sien. En 5 minutos, todo había terminado. Los miembros de la banda esposados, completamente magullados, fueron llevados, y Ruby, todavía ladrando alegremente, fue encerrada en la despensa para evitar que dirigiera su agresión hacia los oficiales de la ley. Solo después de que todo se calmó, la policía notó el cuerpo de un anciano joyero tendido en el suelo en una pose antinatural, con las rodillas dobladas. Uno de ellos revisó su pulso y sacudió la cabeza tristemente. Leonido Bobis no mostraba heridas ni moretones visibles, su corazón le había fallado, incapaz de soportar el impacto del ataque. Uno de los oficiales levantó al lloroso Archie y lo llevó hacia un coche patrulla estacionado fuera de la casa, mientras Charlie seguía sentado en el suelo, tratando de recuperar el sentido y lidiar con el mareo. Y entonces Charlie se vio a sí mismo parado en medio de una llanura cubierta de nieve, con un majestuoso frío extendiéndose más allá. Se tensó y susurró suavemente, Expedición Golden. Las lágrimas corrían por sus ojos y sus labios temblaban traicioneramente. En ese momento, Charlie recordó todo. Sobre todo, recordó que su nombre no era Charlie en absoluto, sino Raymond Van. La retraumatización del golpe del ladrón había desatado una tormenta de emociones y recuerdos de días, meses y años pasados. Ahora, el vagabundo sabía con certeza que no se llamaba Charlie, sino Raymond Van. Durante muchos meses, había sido la mano derecha del líder de la expedición, aventurándose a conquistar nuevas tierras y territorios inexplorados. Fragmentos del pasado pasaron ante sus ojos. Allí estaba con Thomas y Sean, caminando por un desfiladero, luego, cruzando un río. Y allí, luchando por escapar de un deslizamiento de tierra. Todo se sentía como una pesadilla horrible. En medio del ensordecedor zumbido en sus oídos, el grito desesperado de Raymond fue ahogado cuando una ola derribó a Thomas y lo arrastró cuesta abajo. Raymond se cubrió los ojos y se agarró la cabeza con las manos. Ahí estaba, tratando de sacar a Thomas de debajo de una losa enorme que había aplastado su cuerpo desde arriba. Déjame, Raymond. Vete. La segunda ola está cayendo ahora, y no saldrás de aquí con vida. Si Sean sobrevivió, vete con él. Llega a la tierra prometida y dale a Caden Adam las coordenadas del depósito de oro.
Detente. Vas a sobrevivir, ¿me oyes? Voy a ayudarte ahora mismo, gritó Raymond, tratando de no prestar atención al estruendo ensordecedor sobre su cabeza. Thomas cerró los ojos, luego reunió sus últimas fuerzas y extendió su mano hacia su camarada, sosteniendo un anillo en ella. Aquí, dale esto a Amelie. Ella entenderá. Las lágrimas corrían por las mejillas de Raymond. Tal vez nunca hubiera salido de este maldito cañón si no fuera por Sean, quien era más cauteloso. Habían estado subiendo juntos, cansados y agotados. Decidieron no llamar a Kevin. Sean disuadió a Raymond, diciendo que tal noticia debería entregarse en persona. Raymond estuvo de acuerdo, sin saber que Sean estaba jugando su propio juego, con la intención de beneficiarse de Ed. Mientras estaban sentados en el tren, Sean miró a Raymond de manera extraña, como si estuviera decidiendo si proceder o no con su plan. Viajaron durante días. A medida que se acercaba a su destino, Sean se ponía cada vez más nervioso. Desafortunadamente, el joven geólogo no percibió ninguna amenaza de su compañero y accedió a unirse a él en el vestíbulo para tomar un poco de aire fresco. Fue allí donde Sean reveló su naturaleza traicionera, revelando que había estado trabajando para los competidores de Caden Adams todo el tiempo. «Entonces, ¿te unirás a mi lado? Confía en mí, Ed nos recibirá como familia». Raymond frunció el ceño y negó con la cabeza. La estación final estaba a punto de aparecer y Sean se dio cuenta de que era ahora o nunca. Con un estallido de rabia, atacó a Raymond, intentando arrojarlo del tren en movimiento, pero calculó mal y cayó él mismo, rodando varios metros a toda velocidad. Raymond experimentó un breve momento de dolor y oscuridad, despertando días después en una habitación de hospital, atendido por una enfermera llamada Mia. No sabía qué había pasado con Sean. Lo más probable es que el traidor hubiera tenido menos suerte y hubiera perecido. Ahora Raymond, renombrado como Charlie por sugerencia de Mia, un vagabundo sin palabras, recordaba cada detalle vívidamente, especialmente después de sobrevivir a un robo en la casa del generoso Leon Losevich. Apretando los puños, Raymond se levantó del suelo y salió a la noche, guiando a Ruby, quien por primera vez escuchó la voz de su amo. La boda había pasado, y los recién casados se mudaron sin problemas a la casa que les regaló el padre del novio. No se habló de la noche de bodas, ya que Ed estaba completamente borracho y tuvieron que llevarlo a la cama. En el fondo, Amelie se sintió aliviada por este resultado, sin sentir nada más que indiferencia, rozando el desprecio hacia Ed. Después de acostar al novio, se retiró a otra habitación y cerró la puerta. Allí dejó que sus lágrimas fluyeran libremente, sin saber que su padre estaba recibiendo a un invitado muy peculiar. «Raymond, ¿eres tú? Pero tú pereciste en el cañón con Thomas», exclamó Kevin. El invitado sonrió con conocimiento. «Vivo, como ves, pero Thomas está muerto». Pero eso no es lo principal. Había un traidor entre nosotros. Trabajaba para Taylor y su padre. El empresario se puso pálido y se apoyó contra la pared. «Oh, señor, ¿es esto realmente posible?» Los Taylor eran sus socios, y ahora también eran familia, pero la historia de Raymond puso todo en su lugar. Caden Adams escuchó en silencio, asombrado por el engaño y la duplicidad de sus compañeros hipócritas. Cuando Raymond mencionó la muerte de su hijo, las lágrimas llenaron los ojos del empresario. Esa noche, se quedaron despiertos casi hasta la medianoche. Ruby pasó todo ese tiempo corriendo por el patio, tratando de explorar cada rincón escondido. A la mañana siguiente, Caden Adams llamó a su hija y le pidió que volviera a casa. Para entonces, Raymond se había bañado, afeitado y arreglado por completo. Emily apenas lo recordaba, habiéndolo visto solo un par de veces, brevemente, durante las despedidas de la expedición de Thomas. El relato de Raymond provocó una reacción histérica en ella, especialmente después de la parte en la que el joven geólogo habló de la última petición de Thomas. «Oh Señor, me amó hasta su último aliento, y lo traicioné. Me deshice del anillo,
Me casé con ese sinvergüenza, y más. Papá, estoy embarazada. Me hice la prueba esta mañana, sollozó Amelie, exclamando. ¿Embarazada? Pero apenas han pasado tiempo juntos. Aunque solo lo parece, el tiempo vuela sin que nos demos cuenta, dijo Caden Adams suavemente. Raymond se sintió incómodo siendo el único sobreviviente entre los miembros de la expedición, una sensación extraña, especialmente considerando por lo que había pasado el chico después de ser rescatado del barranco. No te preocupes, les mostraremos a esos Taylor. Gracias al sacrificio de Thomas, ahora conocemos las coordenadas del depósito de oro. Esto significa que nuestra compañía alcanzará un nivel completamente nuevo, y aunque no viva para verlo, tú lo lograrás, querida. Puedes llorar y tener tus ataques, pero debemos ser fuertes, ¿me oyes? Por tu bebé y mi nieto. Y si es una niña, la nombraremos en honor a tu madre, declaró apasionadamente Caden Adams, golpeando la mesa con la mano. Raymond se apartó torpemente y se sentó en una silla. En los últimos días, se había sentido muy cansado y apenas podía mantenerse en pie por el agotamiento. De una cosa estaba seguro, la familia Adams tenía la intención de defender su empresa por cualquier medio necesario, lo que significaba que a Taylor recibiría un castigo justo por todas sus fechorías. Pasó un año. Durante este tiempo, Raymond no solo se convirtió en parte de la familia Callin, sino que también dio su apellido al hijo recién nacido de Amelie. Ella finalizó su divorcio de Ed un mes después de su boda, y solo un mes después, fue con Raymond a ese mismo lugar para ver con sus propios ojos el sitio donde murió su prometido. Era verano, y esa tierra disfrutaba de un breve calor y un sol suave. Fue allí donde Amelie y Raymond encontraron una verdadera sorpresa. Resulta que Thomas no había muerto hace 3 años. Al contrario, sobrevivió y fue rescatado por uno de los lugareños. Durante muchos meses, Thomas había estado al borde de la vida y la muerte antes de poder ponerse de pie por sí mismo. Durante todo ese tiempo, fue cuidado por una chica llamada Olivia. Como el destino lo quiso, durante los meses de su relación, Thomas se había encariñado profundamente con su rescatadora, y los pensamientos de regresar al continente lo visitaban cada vez con menos frecuencia. La imagen de Amelie y Raymond ahora parecía etérea, y real para Thomas. Después de todo, si realmente lo necesitaban tanto, ¿por qué no lo habían encontrado aún sus seres queridos? Día tras día, la creencia de Thomas en el amor de Amelie se desvanecía en su alma como una vela que se apaga. Cansado de esperar ayuda desde tierra firme, unió su vida con Olivia, a quien estaba profundamente agradecido. Con el tiempo, Thomas llegó a amar tanto la vida en el asentamiento que decidió quedarse allí para siempre. Para cuando Raymond y Amelie se enteraron de que estaba vivo, Olivia ya había dado a luz a gemelos, lo que alegró enormemente al joven padre. Emily no guardaba rencor contra Thomas, en absoluto. Ella no hizo escenas ni berrinches cuando se encontraron. Francamente, ahora amaba a una persona completamente diferente, alguien que la había ayudado en un momento difícil y había apoyado a la empresa después de que su padre enfermo se retirara. Gracias a la participación y el apoyo de Raymond, la familia Adams logró superar a sus competidores, lo que llevó a Taylor a terminar en el banquillo de los acusados. No por el incidente con la expedición, este astuto había cometido tantos pecados, grandes y pequeños, que habrían sido suficientes para pasar varias décadas detrás de las rejas. Por uno de estos pecados, terminó en una de las colonias del país, donde la veta de oro estaba tan cerca que no había necesidad de organizar una expedición para encontrarla. Raymond, al regresar a casa con Amelie, decidió hacer lo que había estado pensando durante los últimos meses, asumir la tutela del nieto de la fallecida Julie, Leon Lucille de Carchi. Emily, como una esposa amorosa debe hacer, lo apoyó en todo. Y así, un buen día, se convirtió en madre de 2 niños, Archie, de 8 años, y Timmy, de 6 meses. Durante muchos años, esta fue la felicidad familiar con la que había soñado.
Pero Ruby fue el más emocionado con la adición a la familia Adams, entregándose al poder de los inquietos niños, disfrutando del sol, saboreando la comida más deliciosa y deleitándose en su felicidad canina. Raymond también recordó a su salvador, Jack Smith, contratándolo como guardia nocturno en su empresa con Amelie.